Gracias a Dios por esto. Gracias, Marta, por compartir esto. En esta tarde le damos la bienvenida a las redes de internet, YouTube, redes sociales, live stream, y nos da mucho gusto poder llevar a millones de hogares gracias a la tecnología del siglo XXI con estas conferencias de la Biblia y especialmente con esta serie. Yo se los digo con todo mi corazón, siento en mi alma que de la palabra de Dios. A 40 años, gracias a Dios. Y esta serie, La invasión de los ángeles caídos, es una de las series más profundas, más extraordinarias, y donde están saliendo a relucir muchísimos misterios que han habido en el mundo de hace siglos, como quién construyó las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, los monumentos de Stonehenge, las pirámides de Quetzalcóatl y de Chichén Itzá aquí en Yucatán. En fin, ¿verdad? Todos estos misterios que el mundo científico no puede explicar. Está Dios sacando a la luz a esas cosas escondidas para que mientras más nos acerquemos al final y a la consumación de la historia humana, más luz tengamos nosotros y podamos entender que nosotros no tenemos por qué vivir confundidos ni en tinieblas y comenzar a compartir esta información, este conocimiento extraordinario que es más moderno que el periódico de Mañana en la Mañana y que la ciencia, la información que contiene las Sagradas Escrituras, para debatir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribar ideologías, filosofías y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Así que yo les animo, ¿verdad? Y les invito a que consigan estas conferencias. Esta es la quinta o la sexta más o menos, y esta se titula Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios. En los últimos años, muchos investigadores del fenómeno OVNI, o sea, los objetos voladores no identificados, han trazado paralelos entre la naturaleza de los ángeles caídos y los ocupantes de los famosos ovnis, o los tripulantes de estas supuestas naves que se cree que son de origen extraterrestre. Entre estos investigadores se encuentra el más grande estudiante o estudioso del fenómeno ovni, llamado Jacques Vallée, con B chica y doble L, se escribe Vallée, y el otro es John Keel, con K, E, I, L. Jacques Vallée y John Keel son las dos autoridades más grandes ahorita en el mundo del estudio del fenómeno OVNI. Y para poder determinar si realmente estos supuestos tripulantes o extraterrestres forman parte de una dimensión de otro mundo, porque si tú sintonizas últimamente, sobre todo en el último año, Discovery Channel y History Channel, etcétera, etcétera, han sacado más de 25 o 30 programas acerca de los alienígenas, acerca de los extraterrestres. Y están involucrados diversos astrofísicos, geólogos, antropólogos, estudiosos que han ido a las pirámides de Egipto, han ido a las de Machu Picchu, han ido a Yucatán, han ido a Stonehenge en Inglaterra, han tratado de estudiar los círculos concéntricos que están al norte del mar de Galilea en Israel, que solo desde el avión se pueden ver, etcétera, etcétera. Y el 95% de estos estudiosos de estas construcciones megalíticas, ¿qué significa megalíticas? Que son piedras de más de 150 toneladas de peso. Entonces tú vas, por ejemplo, a Machu Picchu, vas a ver las pirámides y vas a encontrar piedras de 150 toneladas que fueron puestas una sobre la otra, completamente llanas, cortadas como si fueran con mantequilla, con un sistema impermeabilizante, la pirámide sobre todo de Giza en Egipto, que en más de 4.500 años nadie ha podido hacerle nada, ni la erosión, ni los vientos, ni la humedad, ni las lluvias, ni nada.
las pirámides o las estructuras de Machu Picchu en Perú, ¿verdad? Que son unas ruinas impresionantes montadas sobre la otra. En una colina, imagínense subir esas piedras de 150 toneladas, cortadas como mantequilla hace 4,000 años, cuando estaban en la industria apenas de la agricultura y ordeñando a las gallinas y aprendiendo a cómo, ¿verdad?, se podía levantar la fruta de la tierra. Entonces, una de las cosas en la que todos estos estudiosos han concluido es que todas estas construcciones megalíticas no son de origen humano. Imposible que los mayas, sin telescopio, sin computadora y sin calculadora, hayan calculado el año de 365 días, segundos y minutos, el ciclo lunar, la composición astronómica en el cielo de las estrellas y de los signos del zodíaco, y de todos estos fenómenos que van más allá de la capacidad humana, sobre todo con tantos siglos de anticipación, poder haber concluido. Y más que eso, que lo que se construyó en Inglaterra, lo que se construyó en Egipto, lo que se construyó en Perú, todas estas construcciones están unificadas porque tienen el mismo peso, la mayoría de las mismas piedras, casi todas en forma piramidal y casi todas cortadas exactamente como si hubieran usado una sierra de diamante, que de acuerdo a los expertos del siglo XXI, ni siquiera una sierra de punta de diamante te puede cortar tan exactamente como las piedras de la pirámide de Egipto, donde ni una hoja de papel cabe. Entonces el mundo sigue, ahora sí, ¿verdad?, que en ascuas, bueno, lo único que sabemos, y entonces es programas de Discovery Channel, History Channel, que los he ido observando poco a poco, todos han concluido, pues hemos sido visitados por extraterrestres. De alguna forma, extraterrestres bajaron aquí al mundo y este conocimiento lo comunicaron a los seres humanos. Entonces, ellos hasta ahí llegan. Y ahora con este fenómeno ovni, pues ellos lo confirman, ¿verdad?, que realmente no somos los únicos habitantes en el universo que vivimos, que tiene que haber otras galaxias ocupadas por otro tipo de personajes o de entidades espirituales. Y la Biblia es el único libro que nos abre las páginas y nos revela el mundo real, espiritual, que existe y que trasciende la capacidad humana o de la investigación científica, porque no se puede penetrar con instrumentos científicos al mundo de lo invisible, y que la Biblia nos lo revela para que nosotros sepamos que efectivamente no somos las únicas criaturas del universo, espirituales del bien y del mal. Las entidades espirituales del bien son los ángeles, las 2/3 partes de los ángeles, que cuando Lucifer, un querubín, Ezequiel capítulo 28 describe toda la historia del querubín Lucifer. Este querubín se rebeló en contra de Dios, se quiso independizar de Dios, se quiso completamente autodeterminar por él mismo, demandar su autonomía, y arrastró, dice Apocalipsis capítulo 12, la 3/4 parte de los ángeles. Entonces tenemos un universo poblado, por un lado, de ángeles al servicio de Dios, y que Dios los manda, Hebreos capítulo 1, a nosotros, el Salmo 91, para que nosotros seamos cuidados y protegidos, y los ángeles caídos que visitaron el mundo, que estuvieron en este planeta antes de nosotros, porque el planeta Tierra no tiene 6,000 años de historia. Esa es aproximadamente la historia que se deduce del ser humano, pero el planeta Tierra tiene 12 o 15 mínimo millones de años. Es mucho más antigua de lo que se ha podido calcular. Y esto usando el carbono 14, la radioactividad y el potasio argón, que de los 96 métodos científicos que existen, son los 3 métodos más aproximados para la medición de la antigüedad del planeta Tierra. Muy bien, entonces vemos que en la Biblia estamos estudiando, y vamos a tratar en toda esta serie que hemos desarrollado hace
media hora que comenzó el segundo servicio, compartí bastante acerca de los ángeles caídos en Génesis 6, cómo se mezclaron con las mujeres humanas, cómo produjeron monstruos gigantes de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 2 dedos en los pies. La Biblia da testimonio de eso. Los griegos, los babilonios, los musulmanes, los persas, los egipcios, los sumerios, todas las civilizaciones hablan de gigantes que poblaron la tierra. Los griegos le llamaban los titanes. De este conocimiento que desde la antigüedad se conocía, pero que se está volviendo a desenterrar, porque les parece misterioso que la ciencia no pueda explicar todas estas cosas, y la Biblia nos comienza a abrir esta información para que nosotros podamos contestarle al mundo. Y usted no se imagina, desde que comencé esta serie me han llegado invitaciones de correos y todo, de programas de radio, y que esta cita y queremos saber que nos explique usted, etcétera, porque la gente está preguntando y no hay respuestas de nadie. Nadie da respuestas. Invitan a cada persona que ahí te encargo, parece que salieron del psiquiátrico. Se cree equivocadamente, en primer lugar, que los ángeles caídos y los demonios son la misma entidad. Sin embargo, no es verdad bíblicamente. Los ángeles caídos tienen capacidades de gobernar. Dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Los principados y los gobernadores son los ángeles caídos, y las huestes espirituales, o sea, los soldados rasos, son los demonios. Y vamos a ver a través de este estudio rápido, si nos alcanza el tiempo, ver esta grande diferencia. Muy bien, los ángeles caídos. Vimos ya pues que la rebelión cósmica comenzó en Ezequiel 28, que nos describe la rebelión de un ángel llamado Lucifer o Luzbel. ¿Qué significa Lucifer? Significa el que porta la luz, o el ángel, o el del amanecer o de la mañana. La palabra diablo significa acusador, y ese no es un nombre, ese es un título. Es como cuando te dicen, te presento al licenciado González. Ese no es un nombre, licenciado es un título. Él se llama Pedro González, el título es licenciado. El presidente de México, ese no es un nombre, es el título que tiene. Su presidente, su nombre es otra cosa. Entonces, el nombre de Satanás es Lucifer. Y la palabra diablo es un título que significa acusador, y Satanás, Satán en el hebreo, significa el enemigo o el adversario de Dios. Entonces tenemos que comenzar a poder entender estos términos que son muy interesantes. Muy bien, y la palabra ángel, malak en el hebreo, angelus en el griego, significa mensajero. Los ángeles pues son mensajeros enviados de una dimensión cósmica completamente diferente a las 4 dimensiones en donde tú y yo vivimos en este planeta. Y estos ángeles son enviados del cielo a la tierra para ministraron a Jesucristo, ministraron a la Virgen María, ministraron a Cristo cuando murió, en la resurrección estuvieron con Cristo, en la ascensión estuvieron con Cristo, visitaron el Antiguo Testamento a con Abraham comieron, pero los demonios no tienen cuerpos. Los ángeles pueden tener un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, tanto los buenos como los malos, pero los demonios no tienen cuerpo, como lo vamos a ver. Perdieron su cuerpo tal vez en la otra vida y quedaron como, ahora sí que son las ánimas en penas de los callejones de Guadalajara. Y grita la llorona y llorona. Y todas esas leyendas son precisamente leyendas demoníacas, porque no es la llorona la que está llorando, ni tampoco las almas en pena. No hay un solo espíritu humano, ni el espíritu de Cuauhtémoc, ni el de tu tía, ni el de tu padrino que te bautizó, ni el de tu... no hay nadie que tú puedas invocar en las sesiones de medium y te invocamos espíritu de fulano de tal, porque las voces que vas a escuchar y la supuesta comunicación espiritual
no es con Cuauhtémoc, ni con tu tío, ni con tu primo, es con demonios que imitan perfectamente bien la voz de los difuntos, que conocían qué hacía tu tía y tu tío, tu hijo o tu padrino, y esta es la razón por la cual la Biblia prohíbe estrictamente comunicarse con los muertos. Y cualquier ser humano que quiera intentar tener comunicación con los muertos está pisando los terrenos de Satanás. Muy bien. Veamos, por ejemplo, que la palabra ángel, como ya dijimos, significa mensajero. La palabra demonio, daimón, en el griego, significa ser inteligente. Los demonios son criaturas espirituales sin cuerpo que necesitan manifestarse en cuerpos humanos. El hecho que los demonios necesiten entrar al cuerpo de un puerco o de un perico o de un perro o de un gato o de un búho o de un ser tan grande que están experimentando estos demonios a nuestro alrededor, y que solamente al entrar en el cuerpo de un ser humano descansan. Mientras no estén en un cuerpo de un animal o de un ser humano, los demonios, ahora sí que, como dice el dicho, andan vagando en pena, buscando cuerpos, buscando personas que tengan las puertas abiertas, como la puerta más grande para abrirle la entrada a un demonio a la vida de un ser humano es la pornografía. La puerta más grande del siglo XXI para que los demonios comiencen a atormentar tu vida, a destruir tu matrimonio y a tus hijos, es la pornografía. Porque la inmoralidad destruye la integridad y la mente del ser humano. Y comienzas a tener películas y fotografías en tu mente que es dificilísimo luchar por sacarlas de ahí. Y cuando comiences a querer orar, van los demonios a pasarte el rollo de la pornografía y a pasarte estas cosas. Cuando ves a una muchacha, ya no la vas a poder ver con ojos de pureza, la vas a desnudar de los pies a la cabeza y vas a comenzar a desarrollar un patrón en tu vida que, sin que te des cuenta, puede carcomer la madera. Y esta es la razón por la cual el diablo ahora en el siglo XXI, desde los 80s, 90s, yo me acuerdo todavía en los años 60, 70, la verdad, la tapaban en los puestos de periódicos. No, hombre, ahora ya es completamente donde tú quieras. Ya a las 10 de la mañana, Viruto y Capulín están ahí con una chava. Es increíble, ya las telenovelas, todo es sexo, todo es ya sin que se casen. Ya, bueno, es impresionante la depravación del ser humano. No es coincidencia, es que esta inmoralidad es lo que le abre la puerta a los demonios. Y la Biblia dice que el mundo se dirige a una época en la que tal vez ya la iglesia, millones de demonios que van a comenzar a atormentar las mentes humanas. Y si algo desintegra al ser humano, el matrimonio, a los gobiernos, es la inmoralidad sexual. Por eso dice la Biblia: no cometerás inmoralidad, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús, María no se asustó. ¿Por qué no se asustó? Simplemente porque al verlo tenía apariencia humana. Entonces, estas entidades espirituales tienen la capacidad de vivir en un mundo que no los rige la ley de la gravitación, ni la ley del electromagnetismo, ni las leyes nucleares, que son las tres poderes o las tres fuerzas con las que el universo en el que tú y yo vivimos estamos controlados. Y a través de estas leyes la ciencia puede existir. Si no hubiera leyes constantes como la gravitación, el electromagnetismo, etcétera, etcétera, la ciencia no podría hacer mediciones. Entonces, gracias a estas leyes existe la ciencia. Los ángeles viven en una dimensión donde pueden entrar a nuestra dimensión y tomar una forma humana como la tuya, como la mía. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, que muchos han hospedado ángeles en su casa sin que se hayan dado cuenta. ¿De qué habla esto? Que todas las familias que son hospedadoras,
todas las familias que aman la obra de Dios, todas las familias que abren estudios bíblicos en su casa, sin que se den cuenta, algún día van a ser visitados por ángeles, sin que se den cuenta ustedes. Nosotros hace muchos años tuve una experiencia en una hermana mía que vivía ella en México, en la colonia del Valle, y tenía estudios bíblicos. Y un día yo comencé aquí en Ciudad Satélite a dar estudios bíblicos hace muchos años, en Valle Dorado y Las Arboledas y toda esta zona por acá. Y me dice mi hermana: oye, ven corriendo a mi casa porque hay un fenómeno muy interesante. ¿Qué es? Pues hay un niño que entró a la casa como de 10 o 12 años, y esto es, solo Dios sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Hay un niño que entró como de 10 o 12 años y estamos haciéndole preguntas y nos contesta todas las preguntas de la Biblia. Y a mí me parece, me dice mi hermana, me parece que esto es sobrenatural, esto es increíble, y proyecta una paz ese niño y una seguridad en su vida como no sabes. Entonces yo me voy corriendo, ¿verdad? En aquel tiempo andaba en pura combi, pura ruta 100. Y llegué a la colonia del Valle en mi ruta 100, ¿verdad? Por todo el periférico, ahí yo me bajé en Insurgentes, etcétera, etcétera, y entré a la casa de mi hermana, y entonces comencé a platicar con este niño, y me comenzó a hacer preguntas, él a mí, que yo no sabía. Y yo le hacía preguntas que tenía yo dudas en aquel tiempo, y entonces mi hermana y yo pasamos a la cocina, porque iba a cocinar no sé qué cosa para poder darlo, y cuando salimos a la sala, este niño desapareció. La banqueta desapareció como entró, y supimos mi hermana y yo que había sido un ángel. Esto fue extraordinario. Nunca este evento se me va a olvidar jamás, pero es la forma como ellos se manifiestan. En Génesis 18 se aparecieron a Abraham y se comieron con Abraham. Estos ángeles pueden comer como nosotros comida, quién sabe qué sistema tienen, con cuerpos que son diferentes a los de nosotros, pero mismo Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando Cristo resucitó, ¿qué les pidió? ¿Tacos de lengua? No, ¿verdad? Comió miel y pescado. Entonces, el cuerpo de Cristo resucitado sin sangre. Tampoco los ángeles tienen sangre. Son cuerpos espirituales, como dice 1 Corintios 15, del 35 en adelante. Hay cuerpos espirituales, cuerpos de aves, cuerpos de peces y cuerpos de seres humanos. Son diferentes composiciones, con diferentes órganos, con diferentes medios o hábitats donde puedes tú desarrollarte. Entonces, los ángeles, como Cristo, cuando regresó de la tumba, comió con los discípulos, comió miel y comió peces, y la Biblia dice, Isaías 65, Isaías 66, que en el milenio vamos a seguir comiendo frutas y vegetales. Ya no va a haber tacos de chorizo, ni tampoco longaniza, ni menos al pastor. Qué lástima. Bueno, ahora bien, veamos en Lucas capítulo 4 en el Nuevo Testamento, que cuando reno otro, ¿quién eres? El Santo de Dios. Ellos inmediatamente en el mundo espiritual identifican a la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué lo conocen? Porque lo conocían desde antes que Jesús entró al vientre de María a tomar el cuerpo humano. Ya sabían, lo conocían desde antes, porque Jesús habita desde la eternidad. Yo te conozco, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces vean ustedes, el demonio derribándole, o sea, a la persona dentro de la cual estaba, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos estaban maravillados, hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabras es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Los judíos en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, ya estaban conscientes del mundo enemigo espiritual en contra de ellos. Y precisamente por su religiosidad, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Y por la increíble religiosidad, los demonios se meten en personas que se creen sumamente religiosas. Una vez estábamos aquí en el centro cívico, acuérdense que antes de venir acá, estábamos aquí en el centro cívico, teníamos miles de personas, y una vez llegaron 3 señoras. Estaba yo con otro pastor y me dijeron que eran las 3, me dice, somos pastores, somos profetisas. Ahí es, ¿en serio?
A ver cómo está la cosa. Son profetisas y nos dijeron, y tenemos todos los dones del Espíritu Santo. A Chihuahua, dije yo, Dios mío santo, ¿verdad? Ahora sí que esto está muy, muy bueno. Y queremos decirles que hemos sido enviados a esta iglesia para que queremos profetizar. Y ahorita le profetizamos, usted, hermano, será fulano de tal y aguas de río vivo. Y comenzaron, y le dije, muy bien, gracias. Ya, párale, ya no tiene que decir con tantas profecías. Con mucho gusto la recibimos aquí en la iglesia, le dije. Pero le voy a decir que desde mañana ustedes van a comenzar a lavar los baños. Pero si somos profetas, es que en esta iglesia, le dije, en Vida Nueva para el Mundo, no le damos una posición de autoridad a nadie si antes no comenzó desde abajo. Entonces no me importa de dónde vengan, pero lo que Dios busca no es los dones que ustedes tengan, escuchen bien, sino el espíritu de servir a los demás. Y ahí es cuando descubres el valor de una persona espiritualmente. Una persona verdaderamente llena del Espíritu de Dios nunca busca posiciones. Si Dios te las da, que Dios te las dé, pero no las buscan las personas que caminan cerca de Dios. Y son las personas más dispuestas y más disponibles a que tú les dices, lávame el carro o el baño o esto y el otro, y lo hacen. No importa que sean médicos, ni que tengan 3 doctorados, ni que sean el arquitecto, ni el que puso el techo de la iglesia. Son las personas más sencillas y más humildes, porque si Cristo nuestro Señor se hincó a lavarnos los pies, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Como para jactarse, ¿no? Esas yo no lo hago. ¿Quién eres? ¿Hijo de Pirulation Station? Dios nos libre de los pirruris. Dice en Lucas, el mismo pasaje que estamos leyendo en el capítulo 6 de Lucas. Veamos algunos casos más para que nos adentremos en este mundo misterioso espiritual y tengamos más comprensión de qué estamos rodeados en el mundo y puedas proteger tu vida. En Lucas 6:18, y los que habían sido atormentados de espíritus, otra vez inmundos, eran sanados. ¿Qué es la meta principal de estas entidades espirituales en nuestra vida? Su principal objetivo es atormentarnos con psicosis, con estrés, con temores, con depresiones. Mientras más te sientes, ya no puedo, alrededor hay un coro que dice, alabío, alabao, alabim, bomba. Un cristiano que se da el lujo, no importa lo que estés atravesando, yo lo he atravesado, tú lo has atravesado, todos los hemos atravesado. Yo particularmente, siempre le he dicho a mi esposa, yo soy una persona muy depresiva. Me deprime el mal, me deprime el mundo, por cualquier cosa lloro, me siento siempre así. Pero yo lo sé y he descubierto a través de los años que yo no puedo mantener esa depresión 5 horas, ni amanecer mañana como me sentí ahora, porque le abro la puerta al enemigo. La tristeza que se convierte, ya tienes 3 o 4 días triste, la depresión que ya tienes durante 2 o 3 días, el espíritu que sientes de nadie me quiere y comienza el autolástima, se te vienen como zancudos los demonios para poder derribarnos, porque en esa condición, cuando ya no puedo, deprimido, ya mejor me muero, en ese momento estás completamente en un estado de incredulidad. Se te olvida quién es el Shaddai, el Todopoderoso. Se te olvida que dice que mañana en la noche viene el lloro y en la mañana la alegría. Se te olvida que Dios es un Dios que dice, no te dejaré ni te desampararé. Y se te olvida que tenemos que sufrir y que tenemos que llorar. Pero tú tienes que, por la fe, confiar en el Señor, que hay un amanecer mejor mañana. Lo mejor está por delante de nuestras vidas. Por eso le dice Dios a Josué, Josué, vas a entrar a Canaán, va a haber gigantes, va a haber depresiones, va a haber desilusiones, va a haber traiciones, va a haber gente muy cerca de ti que te van a traicionar, vamos a sufrir toda clase de decepciones del mundo, porque es un mundo muy feo. Pero le dice Dios a Josué, tú esfuérzate y tú sé valiente.
Esa es nuestra responsabilidad. Esforzarnos y ser valientes. Yo me levanto de esto y comienzo a dar, Padre, el Señor, tú eres mi Dios, mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército me rodee, Salmo 27, no tendré alguna. Tú me esconderás en el tabernáculo. En ti he confiado y has fortalecido con vigor mi alma. Oh Dios, me esforzaré y ser valiente porque nunca me dejarás. Entonces te levantas y comienzas a confesar la palabra de Dios y comienzan así los demonios que estaban a tu alrededor. Y yo te alabado, ahí quédate, échale, muere, perdió la médica. Fuera. Y te sientes que te liberas. ¿Por qué? Porque usaste la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Santos de Dios, es una guerra espiritual en la que vivimos y tenemos que saber con quién peleamos. Tenemos que saber con quién estamos peleando. No es contra tu hermano, ni contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra tus hijos, ni contra tu jefe de trabajo, ni contra el gobierno. Son huestes espirituales de maldad, principados que tratan de atormentarnos y impedir abortar la misión que Dios nos ha dado. Y tenemos que ser fuertes y tenemos que esforzarnos. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo me puedo esforzar si no tengo fuerzas? Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú pierdes contacto con este libro, si tú te dejas abandonar por la palabra de Dios, 3 días, 2 días es suficiente, 48 horas es suficiente. Que tú no tengas contacto con este libro y no te sientas como con el alimento físico. Tengo mucha sed, tengo mucha hambre, no, ya hasta me duele la cabeza porque necesito comer algo. Si espiritualmente no te sientes como ese brama el ciervo por las corrientes de agua, Dios mío, tengo sed de ti. Si no hay esa pasión por ti, por la Biblia, estás enfermo espiritualmente. Porque lo que nos da la fuerza para no caer en una depresión obsesiva, en un estrés, en un temor, precisamente es esto. Esto es lo único que nos sostiene. La palabra de Dios es espíritu y es vida a nuestra alma. La tenemos que memorizar a diario. Yo me levanto a las 3, 4 de la mañana muchas veces en mi vida y los salmos y Señor, gracias Padre, el que habita bajo el Elión, el Altísimo morará bajo el Shaddai. Tú me fortaleces, diría Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi fortaleza. Me librarás del lazo del cazador. Cuando alguien me ponga una red, tú me sacarás. Y comienzas a confesar y a confesar. ¿Por qué? Porque la memorizas. Pero si ustedes no memorizan la Biblia, cuando venga el ataque, ¡pum! Ni balas traes ahí. No tienes los instrumentos de guerra para contestar. ¿Qué es es la espada del Espíritu? Viene alguien con espadazos y tú. Y la única arma ofensiva de la armadura de Dios en Efesios 6 es la Biblia. Es la palabra del Espíritu. Y el escudo de la fe. Baja el escudo de la fe, siéntate humillado, desilusionado, nadie me quiere, esto y el otro, estoy amargado, entonces no huele hipócritas. Sí, le como mucho y vienen las porras, a la viva, la va, lo mismo, así es cierto, amén, Y te visitamos en el psiquiátrico el mes que entra. Lucas 8, otro caso, versículo 2, dice la Biblia, y algunas mujeres, también a las mujeres se les meten. No crean que no. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido de la chulis 7 demonios. 7 demonios tenía una de las más grandes discípulas que estuvo al pie de la cruz. Todos los demás apóstoles se echaron a correr y quedó María y María Magdalena y la otra mujer al pie de la cruz sin miedo de los romanos. Y esta mujer, una de las mejores discípulas de Cristo, estaba endemoniada antes de conocer a Jesús con 7 demonios. Imagínense, de los que habían salido 7 demonios. Versículo 26 del mismo capítulo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la tierra opuesta a Galilea.
Al llegar a la tierra, vino a su encuentro, es uno de los más interesantes. Vino a su encuentro, vean, Cristo, vamos a comenzar, esto es muy lindo. Cristo no fue al endemoniado. El endemoniado vino a encontrarse con Cristo. Aquí hay algo misterioso, porque podríamos decir, no, ahí viene Cristo, no, el endemoniado vino a buscar a Jesús. Vino a su encuentro un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ahí está la inmoralidad. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Casi siempre las personas ocupadas por demonios buscan aislarse de la gente, se recluyen, no quieren salir de su cuarto, no son sociables, no les gusta estar con la gente, buscan lugares desiertos y casi siempre hay mucha inmoralidad en sus vidas. Son características que son plenamente identificables en las personas que tienen demonios. Ahora, no todos son así, pero la mayor parte de las personas así manifiestan. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí es al contrario. La santidad de una persona junto a una persona endemoniada, a ellos no les importa que uses una crucecita, en el nombre de Jesús salte, ni agua bendita. No, mira, los demonios no los sacas con nada de eso. Los demonios salen cuando ellos sienten en la persona que los está liberando, que están ungidos con el Espíritu de Dios. Yo les contaba ayer que hace algún tiempo tuve una serie en la televisión con un entrevistador que se llamaba Nino Canún. Mi esposa me acompañó en ese programa, como de 6 programas que hubo, que se llamó Los Fantasmas. Invitaron a un rabino judío, invitaron a un brujo que me tocó junto a mí, invitaron a un budista, invitaron a un musulmán, invitaron como 6 o 7 personas de todas las religiones y me invitaron a mí como cristiano. Y siempre, ahí tenemos el video, ¿verdad? Siempre que estaba el brujo conmigo, siempre que abría la Biblia y que comenzaba yo a hablar, ponía los ojos en blanco. Cuando hemos tratado con endemoniados, nosotros, y al tratar de sacarlos, cuando se caen al suelo, los demonios siempre tumban al suelo a la persona para volverla inconsciente y no darle la oportunidad que conscientemente reciba a Cristo. Entonces, lo primero que hay que hacer con un endemoniado, ¿verdad?, es tratar de que la persona pueda recobrar la conciencia, y cuando les abre los ojos hacia un endemoniado en el suelo y le haces así a la pupila, te das cuenta inmediatamente que está en blanco completamente el ojo. Es el signo más impresionante y característico de que esa persona tiene demonios. Te ponen así y ponen el ojo en blanco para aislar la conciencia del mundo consciente. Entonces, esta persona, cada vez que yo leía la Biblia, se ponía a sudar. Y ya al final del programa, al segundo programa, todos me echaron un montón. Esto fue, ¿verdad?, pero se ve clásico. Se dieron cuenta que yo les decía la Biblia, y cuando, decía, compara el Corán con la Biblia, compara la Torah con la Biblia, compara el libro del Mormón con la Biblia, compara los libros que traes de brujería con la Biblia, y comenzaron a darse cuenta que no había ningún otro libro que ellos podían manejar o argumentar con la evidencia tan poderosa de la palabra de Dios, y lo que ellos llaman fantasmas eran demonios. Pero esto es clásico en las personas. Sienten ellos la presencia de un cristiano. Ellos saben. ¿Se acuerdan en Hechos? Cuando Pablo oyó a una muchacha que iba caminando y diciendo a la muchacha a Pablo: Pablo, estos apóstoles son discípulos y son hombres del Dios Altísimo. Y cualquiera pudiera decir: no, esa muchacha está haciendo una campaña de propaganda gratis a los apóstoles, campaña de publicidad gratuita. Y Pablo, discerniendo ese espíritu, porque son religiosos los demonios como no se imagina, y creemos que porque la persona tiene apariencia de Santa Rita de Casi y San Clodomiro, están bien enchamucados muchos de los que se creen muy religiosos. Y Pablo se voltea, ¿verdad?, y lo reprende al espíritu. Y en otro caso, en Hechos, los hijos de Seba, ¿verdad?, que eran personas que estaban tratando de liberar demonios, quisieron liberar a un endemoniado. ¿Se acuerdan qué le dijeron los demonios? A Pablo conocemos, y ustedes quiénes son. Se les fueron encima y casi los matan y les quitan la ropa.
Los demonios saben quién tiene al Espíritu Santo. Nunca se te olvide. Y no trates de acercarte a una persona endemoniada si tú no eres cristiano. Te va a ir como en feria, porque puede haber transferencias. Eso es otro tema. Hay transferencias demoníacas. Cuando te acercas a un endemoniado y tienes temor, se te van encima. Tú no puedes tener temor ante el enemigo. Pisaremos escorpiones y alacranes y ninguna fuerza del enemigo nos podrá vencer. Y ellos sienten ese impulso de valor que tú tienes, porque de lo contrario se te vienen encima. Un cristiano no llega, ahí está muy oscuro, no entro a ese cuarto. En la noche tengo miedo, se te vienen como zancudos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Cuídate cuando comienzas a decir, tengo miedo de los demonios, se te vienen como zancudos. Un cristiano está lleno de un espíritu que va mucho más allá, y yo sé quién mora en mí, dice que es fiel para guardar el depósito en aquel día. Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Vemos también aquí en Lucas capítulo 11, versículo 21 al 26, este último caso, cuando el hombre fuerte armado, Lucas 11, 21. Cuando el hombre fuerte armado, vean el lenguaje que ahora usa el Espíritu Santo, guarda su palacio, lo compara con un castillo, en paz está lo que posee. O sea, un rey en un castillo con guaruras, ¿verdad? Está seguro. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora Cristo lo explica. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿por dónde anda? ¿Por Chapultepec? ¿Se va a Disney? Los espíritus demoníacos inmundos siempre buscan lugares sin agua, desérticos. ¿Dónde se encontró Jesús con Satanás? ¿En Xochimilco? Ni en una laguna, en un lugar desértico. Es por eso que hay una secta en México que se llama Pare de Sufrir, que dicen que pongas un vaso de agua junto a tu cama para que los demonios no se te metan en la noche, o junto al radio, usando esto de que a ellos no les guste el agua. Imagínense nada más qué tonterías, ¿no? Agarra el agua y se la toman y te la echan encima, hombre. Ay, Dios mío santo. Anda por lugares secos, buscando ¿qué cosa? O sea, son entidades espirituales que no tienen descanso. ¡Qué tremenda maldición viven! Criaturas espirituales que esa es la maldición en la que cayeron en la vida pasada. Andan buscando descansar, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo le llaman al cuerpo humano? Su casa. ¡Qué descarados! ¿Mi casa? ¿Cómo que tu casa? Sí, así le llaman ellos, su casa. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. En este caso es una persona, como muchos de ustedes, que vienen a la iglesia el domingo. Ay, pues vamos a ver, santo, 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 alabado sea tu nombre. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Entras y sales igual que como entraste hoy en la mañana, desorientado, confundido, sin Cristo, sin Dios. Pero los demonios que ya están alrededor de tu casa y de tu vida saben que estás viniendo a la iglesia y estás oyendo la palabra de Dios, y de alguna forma la palabra te está limpiando y barriendo, pero no está ocupada. Tiene que ocupar tu cuerpo el Espíritu Santo para que no te estén molestando ya. Entonces, al llegar a tu casa, oye, Chencho ya fue a la iglesia y oyó la palabra de Dios y está a punto de recibir a Cristo. ¡Ey! Comienza a gritar el demonio. ¡Ey! Ese mi Cleofas, mis chipilicas y mis tuercas, vénganse corriendo conmigo. Va, versículo 26, y toma otros 7 espíritus peores. Una persona que viene a la iglesia y oye de Cristo
y no quiere recibir al Señor, y fue al desayuno ayer, y así tiene 6 meses, un año, ¿sabes una cosa? La situación que tú estás viviendo no se compara como te vamos a ver en 6 meses o en un año. Tiene que empeorar. ¿Por qué? Porque has rechazado la palabra de Dios y se vuelve peor la situación. Si antes fumabas, vas a fumar 2 cajetillas. Si antes veías pornografía, vas a aumentar la pornografía. Si antes eras homosexual, te vas a llegar al degeneramiento total, y ahora ni siquiera los hombres te van a gustar, te vas a meter hasta con los animales. Y así aumenta la maldad, porque entran más fuertes los demonios a empeorar la situación de tu mente, a atormentarte, quitarte la paz. Y vas a tener dinero, y vas a ser presidente o gobernante, y vas a triunfar en los negocios, y cuando tengas todas esas cosas, te vas a sentir la criatura más miserable. No vas a poder disfrutar a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni las vacaciones, porque Dios no está contigo. No es lo que tienes, sino el don de Dios para disfrutar lo que tenemos. Vienen 7 peores, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este es el peligro de rechazar a Jesús. No hay más que 2 cosas que están delante de nosotros: la puerta ancha que conduce a la perdición, y la mayor parte de los seres humanos entran por ella, y la puerta angosta, que es la puerta que conduce a la salvación, y pocos entran por ella porque es estrecha y angosta. La mayor parte del mundo va en la puerta ancha, los placeres, la vanidad, el y fui a Francia y me compré un amigo de Mick. ¿Y a qué club vas, Y yo juego golf 3 veces a la semana y me junto con puro pirulation, Y si tú en la mañana desayunas pozole, eres naco, ¿No es verdad? Ese es el mundo que vivimos, un mundo tan hueco y tan vacío y tan tonto. Y esta es la realidad que Dios nos quiere mostrar, que vivimos un mundo rodeados de espíritus que están buscando quitarte tu paz, divorciarte, atacar a tus hijos, atacar a tus nietos, atacar tus finanzas, atacar tu felicidad, tu paz, tu seguridad, tu esperanza. Por eso le dice Dios a Pablo a Timoteo: Timoteo, guarda el buen depósito que es la Biblia. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo donde tu compadre, nos van a querer sacar esto, y tu familia te van a querer sacar esto, y el día que alguno en este mundo, tu familia o tu compañera de trabajo o tus amigas o tus amigos, te desarmen y te dejes convencer: ay, ¿verdad que tú eres muy cristianito? No, no soy tan cristianito, bueno, pero no soy tan fanático, no soy tan religioso, estoy comenzando, y comienzas a sacarle a tus amigos para que no te rechacen y para que no digan que eres diferente. Si tú tienes ese espíritu, ten mucho cuidado, porque no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: sí, ¿y qué? Soy hijo de Dios por la gracia de Dios, y los quiero ayudar a ustedes porque se encuentran en tinieblas, y no importa la persecución y lo que podamos sufrir, bienaventurados sois porque el Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Y nunca podremos saber nunca descubriremos a qué amos servimos hasta que enfrentamos las pruebas de la persecución. No es hasta que somos perseguidos por la familia o por los trabajos o por los amigos, cuando, si tú te mantienes incolume, firme, sí, ¿y qué? Oye, que tú no te emborraches con nosotros. Así es, yo estaba como ustedes, pero soy diferente. Oye, que vamos con unas chamaconas por aquí por allá. Miren mi anillo, esto me dice que ya estoy fuera del mercado, que solo una mujer me pertenece y le quiero ser fiel. Ay, sí, porque pues así como la ves, me das lástima. Tú dile, contéstale: me das lástima que tu esposa no te satisfaga y que no tengas el valor de ser el marido de una sola mujer, y que tus hijos nunca crezcan ni sepan tampoco que mi padre era borracho, parrandero y jugador, porque se necesita para ser hombre, de acuerdo a la Biblia, demasiado valor, un valor que nos los da el Espíritu de Dios. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana invitar al Espíritu Santo a sus vidas para que experimenten el poder que sobrepasa el entendimiento humano? Señor, gracias por tu palabra en esta tarde.
Lámpara es a nuestros pies. No hay otra luz más que la Biblia que pueda alumbrar nuestro camino, porque en tu luz veremos la luz. Diré yo a Jehová, esperanza mía, salvación mía, mi Dios en quien confiaré. ¿De quién he de temer? Dios es la fortaleza de mi vida, mi amparo y mi refugio en todas mis tribulaciones. El que nos saca del pozo de la desesperación y nos dice: no tengan miedo, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te animo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Sé valiente, esfuérzate, échale ganas a tu vida cristiana. No seas un tibio o una tibia nada más. De domingo en domingo y entre semana ni te acuerdas de mí, dice el Señor. Descúbreme en las páginas de la Escritura, experimente mi poder, el poder que he encerrado, escondido en mi palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. Muchos de ustedes que nos ven en esta tarde a través de la televisión y de las redes sociales no tienen a Jesucristo. Tu vida está vacía, cuídate. Cuida el vacío que hay en tu vida, porque la pregunta es: ¿quién lo va a ocupar? Y eso tú lo vas a decidir en esta tarde, si quieres invitar a que ese vacío en tu vida no sea ocupado por el enemigo, sino por el Espíritu de Dios. Y dile estas palabras con todo tu corazón: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por ellos, y te invito a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Con el poder de tu Espíritu Santo podré ser más que vencedor, más que vencedora, y de aquí en adelante el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ahora tengo la seguridad que aún después de la muerte seguiré siendo apacentado, apacentada por la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por este libro. Ámalo, guárdalo, mételo aquí a tu cabecita, memoricen la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Los que gusten recibir esta bendición pastoral lo pueden hacer extendiendo su mano hacia acá. Bendecimos en esta tarde a todos ustedes que por primera vez han recibido esta preciosa semilla de la palabra de Dios, la cual germinará en tu corazón y dará fruto al 100%. Y tú te convertirás en bendición para tu familia, para tus amistades y en tu propio trabajo. Que Dios bendiga a tus padres, porque dichoso el hombre y la mujer que honra a su padre y a su madre, porque será de bendición, y sus hijos y nietos serán bendecidos por Dios. Que Dios bendiga a los animales domésticos de tu casa, que Dios bendiga tu trabajo, tu entrada y su salida, y que Dios te dé un espíritu de poder y valor, que nunca tengas temor de nada más que el temor de Jehová, que podamos vivir de victoria en victoria, y que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo, y ponga sobre ti la paz. En el nombre de Jesús. Amén.